Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal, David? Bueno, pues tenemos a una banda que se llama Lírica y la canción se llama Strange Rabbit. Y esto lo trae Tai. Así que si lo trae Tai, ojo al Me dato, da, me da miedo. prepárate que vienen curvas. Sí. Así que Prepárate la mandíbula que seguro que nos la deja torcida. totalmente. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Vamos allá. ほどけほつれた白線ママ奥が去っていく知らない誰かと秘密のお遊びにこれ以来が今日もパパとはお話ししなくちゃ首まで繋がれ織り出すそうハッピーラッキー今宵は一人泳ぎたいハッピーラッキーかくれんぼしましょういい耳を切り落とせ潰れない瞳くり抜け泣けない喉も震わせ静かな世間に気づいた檻の中眠るウサギのロールが今も僕の指差し笑ってる見当たった切れて滅ましたのは地上駅と薬らしさ世界は船を貸して全て僕色に染める指すね醜いのかしら泣き損ないの苦労だよ Oh, Ahí nos deja siempre con el culo torcidísimo, ¿no? sí, sí, vamos. Es increíble, ¿eh? Vaya espectáculo visual, tío. Es mortal. Impresionante. Estoy Em, sin palabras. sí, porque yo, sinceramente, cuando empezó el vídeo, digo, a ver por dónde va. Esperaba así algo en plan guturales, en plan, Sí, yo en también. plan screaming, en plan súper brutal, pero no me esperaba esto. Primero, la estética, en cuanto han empezado a tocar así como grupo, ostras, qué pasada, esto es el sueño húmedo de Tim Burton. Así que genial, musicalmente muy interesante, muy interesante. Sí, sí. Tengo así como varias referencias en la punta de la lengua, pero que, oye, genial. Es como una mezcla entre fantasías y caos, pero Mira, la oye, primera imagen pero ahí en el manicomio, imagino que será, o en el sí, hospital, sí, sí, sí. me ha recordado. Bueno, es que si no habéis visto las películas, en Terrifier 2 sale Ujú, una niña, ujú, que sale con Art, el payaso,
Ujú. Y sale también maquillada así. Además queda una cosita muy chunga. Pues me ha recordado un huevazo a la niña de Art Terrifier. Ya. Ah, claro, el tema se llama Strange Rabbit, que es el conejo extraño en español, y claro, eso ya te da es un anuncio de que esto es surrealista, ¿vale? Sí, Claro, es una metáfora. em, yo creo que como que el cantante, supongo que está hablando como voz propia, que se siente como fuera de lugar en este mundo, o que no le comprenden. eh, y el conejo es una alusión a Alicia en el País de las Maravillas, creo yo, ¿vale? puede ser. Entonces, él vive en su propio mundo de fantasía, que es donde se siente cómodo porque en el resto digamos que en el mundo real no le comprenden. Ostras, vale, ya. Ya, Es que ya la has visto, ¿no? David me acaba de enviar una foto de lo que acaba de mencionar y madre mía, ostras, yo veo a esa niña y me voy para la otra calle, ¿vale? Sí, pero es que si ves la peli y en teoría es una imaginación de Art, no está ahí en ningún sitio, pero Vale, da un mal vale. rollazo. Ostras, tela, tela, tela. Ostras. En fin, bueno, pues siguiendo con lo que sería lo que comentaba, ¿no? Lo que más o menos me parece. Así que, bueno, ya metiéndonos en el tema yo creo que es como una dualidad o la autopercepción del cantante. Yo creo que es como un dilema entre aceptar que su rareza o cuestionarla, ¿vale? En plan de, realmente se siente cómodo tal y como lo vemos en pantalla, pero por otro lado tendrá los dilemas que tiene mucha gente, ¿no? Es decir, de encajar en una sociedad o lo que sea, o en el mundo, que yo lo veo una tontería. Al final tienes que ser feliz con lo que a ti te dé la gana. Y Efectivamente. muchas veces, conforme vamos siendo mayores, cada vez nos da más igual todo y vamos como nos da la gana. David Lo, va, lo has dicho muy diplomático. efectivamente. Y por eso ya, si somos nosotros, ya nuestros abuelos, ya cuando empiezan ya a hacerse cola, es decir, a colarse en los sitios, a hacer diabluras de abuelos, ¿vale? Sabiendo que ya les da igual todo. Digo, ahí, ya ese es el nivel de hago lo que me da la Escucha, gana cuando me da la gana. el otro día casi le meto a uno en el líder. Porque dejó el carro en la cola, que había cola, y dejó el carro en la cola y se iba, cogía algo y volvía. Y así, y se iba otra vez y volvía otra vez. Y ya cuando no le tocaba a él, no estaba. Y ahí me metí, pues llegó y no dijo ni mu. Y me subieron los demonios, digo, al final le meto. Al final, Sí, sí, eso dice, pero tío, entre que hacen esas cosas o ven un aparcamiento libre y te ves al abuelo así en medio del aparcamiento como diciendo, es mío, esperando que llegue el coche. bueno, escucha, el otro día me saltó un vídeo de, estaba una chica saltando a la comba que lleva una hora y media en un parque, está haciendo ejercicio, está saltando a la comba. Y hay unos bancos, pues había muchos bancos, pues tenía las cosas en un banco y estaba enfrente. Pues llegaron dos abuelos, quitaron sus cosas del banco y se sentaron, habiendo bancos libres. Y claro, se acerca la chica, pero ¿por qué me han quitado las cosas? Pues encima la pusieron a caldo a la muchacha. Porque era su Claro, los banco. del banco de al lado dicen, pero jefe, que ha venido y le ha quitado las cosas a la chica, ¿por qué le tiene que quitar las cosas? Si hay bancos libres, si no hubiera bancos libres, pues bueno. Pide permiso, oye, ¿te puedo quitar esto que me voy a sentar? Pues vale. No, directamente lo quitas y luego la pones a caldo a la muchacha. En fin, Te puede llevar cualquier contestación. yo no sé quién está flipando más, si nosotros por el grupo de Tai o Tai por Por tus anécdotas. nuestras explicaciones. Anda que se quedó a cuadros con lo del CrossFit y los croissants. Anda que. Le moló.
Anda que no. Además es historia verdadera total. ¿Cómo estaban los croissants eso, eh? Buenísimos. De Anda que no. mantequilla. Oh, Qué ricos. la madre que te parió. Bueno, pues venga. Más cositas. Instrumentalmente me parece una maravilla también. Es decir, son muy buenos, son muy técnicos, muy limpios los riffs, tienen unos toquecillos de delay de chorus y las estrofas, una distorsión así como brillante, ¿sabes? Me gusta el tono. Eh, hacen acordes más elaborados de lo que parecen. Acordes no son los típicos, no son los power chords, sino esta gente se lo están currando bastante. Y además, ¿no te parece que tienen como una atmósfera así como de ensoñación, como de psicodelia, como Sí, te, sí. te están arrastrando a su mundo sin que te des cuenta, ¿vale? Es una cosa perfectamente la mente de Marilyn Manson, podría ser. Efectivamente. Aunque bueno, aquí el mozo tela, ¿eh? Sí, 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 sí. No Absolutamente sé yo quién maravilloso. es más raro. Lo mismo el Marilyn Manson Sí, sí, sí. tiene que aprender de aquí. Además es que el maquillaje está bien hecho porque encima se pone, mira, se pone ahí lentillas y tal. Pero luego Sí, lo tiene ahí que parece que tiene el ojo más bajo. está muy bien hecho porque resiste un primerísimo plano sin ningún problema. Sí, sí. Venga, continuamos. 何もの船を貸して全て僕色に染める蛇すめ醜いのかしら泣き損ないの苦労だよ Pues al final sí había culturales, fíjate. Sí, 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 sí. Al final sí había. Eso nos pasa por hablar, ¿eh? Y esto está desencadenando ya en la locura. Bueno, no hemos Está en dicho, buen sitio, está en un manicomio. bueno, ni que decir tiene ya a estas alturas que es una banda Visual Kei. Em, y bueno, tenemos de vocalista a Usagi, al guitarrista Mime, al bajista Kakeru y al batería Mona. Así que bueno, es una banda muy reciente, es decir, tiene 2 añitos. Mira. Y pinta maravillosamente. Esto puede irrumpir en el panorama metalero, oye, muy seriamente, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. Me encanta. Me alegra muchísimo que Tai nos haya presentado a esta banda que es nueva en el canal y que creo yo que va a aparecer bastantes más veces porque, bueno, pinta de manera Pinta muy bien, increíble. sí. Sí, sí. Hacen un juego muy, iba a decir divertido. Bueno, realmente es que me ha divertido. El tema de Inquietante. los sintetizadores como han jugado ahí, em, bueno, no sé si lo ha hecho un teclista, un DJ o lo que sea, pero ha quedado increíble. Sí, sí. Así que, bueno,
trabajazo. Me estoy quedando embobado. Es decir, lo veo y es que Y luego la producción del vídeo es muy buena también. Además tela. que es muy... ¿Cómo decirlo? Se me ha ido la palabra ahora pispo. Vamos, Mm, para hacer, si hacen una nueva temporada, que ya es la serie cerró de American Horror History, sí, por ejemplo, sí, sí, le sí, vendría si muy... hacen una nueva temporada, que ellos le hacen el opening seguro, vamos. Sí, sí, Así que me quedaría muy bien, sí. yo aquí repartiendo trabajo, entre diciendo, si queréis una intro, Antonio Grael, ¿vale? Si queréis un prólogo, pues lo contratáis a él, pues si queréis una banda sonora, pues aquí. Después yo me llevo el 10% de la comisión, ¿vale? Así que fantástico, fantástico. Venga, vamos a continuar, que nos lo estamos pasando genial. うつろな日々に耳を塞いだ不病な意味目を閉ざして咲いたやりたはずのいないだ燃えつもらし咲く涙いつも僕も寝かしつけてくれた歌うお人形さんはもういないならバイバイバイ君の声だけは不安な僕を慰めるいい耳を切り落とせ潰れない瞳振り抜け泣けない喉を潰したら泡がこの苦楽の先Cuando estaba ahí como fuera del edificio, yo no sé si estaba diciendo déjame entrar de nuevo o cómo va el tema. Eh, Pues eso, me diciendo, ¿por qué me habéis soltado? yo ten- tengo un caso de una persona que conozco que no estaba muy bien de lo suyo y, y lo mandaron a hacer la mili, el servicio militar a Cartagena. Y él estaba muy contento porque le daban de comer 2 veces caliente al día y eso. Y lo echaron de la mili a los 3 meses. Lo echaron. Dijeron, fuera de aquí. Es decir, de la que lió dentro. Yo no sé qué es lo que hizo, pero le libraron de la mili porque se lo querían quitar de encima. Como diciendo, a tu casa. A, Que, que la vas a liar parda aquí. a tu casa de la que estás liando, anda. Así Que que no estaba muy bien de lo suyo. Así que, bueno, cada uno con sus historias. Bueno, pues la fantástico. salud mental, La salud mental es muy importante, amigos. sí, sí. Después de pronto montas un canal de YouTube como nosotros y fíjate la que se lía. Mira, Así que, bueno, pues amigos, nos ha encantado, sinceramente. Gracias, Tai, por patrocinar esta reacción. Nos ha flipado. Eh, Muy significativo estos hilos rojos también. Yo no sé si es un poquito como, como el tema de las parcas, ¿no? Y el destino y que sí que te pueden... está conectado. Los hilos de la vida, ¿no? Sí, sí, Eso, el hilo rojo que estás conectado con tu eso alma es, gemela, ¿eh? eso, yo creo que puede ir por ahí. Eh, Vayas por donde vayas, pues Eso estás es. separado, pero siempre estás ahí unido a ella. Así que nada, no sé si me estoy tirando un triple, pero bueno, decídmelo si va por ahí los tiros. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete.
Clic en la campana para avisaros de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla. En nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.